en la vida real, ¿cómo lo podría representar? Nosotros tenemos una carga puntual en el centro. Podemos decir que vamos a tener un eje que en las puntas tiene dos tipos de rodamiento, perdón, dos rodamientos, y en el medio tiene montado un elemento en el cual puede ser un engranaje, una polea o una cadena que por algún motivo, ya sea el momento torsor o alguna que otra, ¿cómo es? Alguna que otra fuerza, me produzca un esfuerzo de flexión. ¿Estamos? Sí, buenísimo. Denme un minuto. Bueno, entonces ahora el tema es, yo les voy a dar a ustedes, les voy a decir, imagínense que la carga F es pequeña. Les pregunto, tómense ustedes 5 minutitos y piensen, ¿qué tipo de rodamientos pondrían en el punto A y en el punto B? ¿Está bien? ¿Y por qué? ¿Siguieron mi pregunta? Perdón, ¿cómo? La carga F es pequeña, entonces si yo tengo una carga F, es pequeña, el eje se me va a deformar de acuerdo a proporción a la carga que tengo. Entonces, si la carga F es pequeña, en A y en B, ¿qué tipo de rodamientos pongo? Ahora voy a abrir el... Podríamos poner unos rígidos de bola. presentación de... ¿Y por qué? Piensen, y piensen 2 minutitos y me dicen cuáles y por qué. Yo mientras voy abriendo la presentación. Bueno, yo pensaba porque si la carga F es pequeña, la carga radial no va a ser muy grande, entonces el de bolas la va a poder soportar y la deformación tampoco sería muy grande, digamos, como para producir una desalineación. La desanidación no era por fuerzas axiales también. Axiales, perdón. Por parte. Está correcto el planteo del alumno. Si la F es pequeña, me va a implicar a mí que cuando yo haga la deformación en el trabajo práctico 11B, ese valor va a ser pequeño. Ese valor de deformación a ser pequeña, el ángulo de inclinación es pequeña y dependiendo de ese valor, que en teoría tiene que ser pequeño, podría llegar a poner un rodamiento rígido de bola. ¿Está bien? Sí, genial. ¿Siguieron hasta ahí? Bueno, ahora yo les voy a cambiar el paradigma. Es más pequeña, es grande, excesivamente grande. Bueno, digamos grande, mejor dicho, no digamos excesivamente grande. Vamos a decir que la carga es grande. Ustedes, ¿qué tipo de rodamientos pondrían ahí? Yo, denme un minuto, piensen, no digan nada. En un minutito, déjenme que abro la presentación y lo veremos.
Bueno, esperen un minutito que no sé qué me pasó, se me fue el Word, a ver. Pero voy a actualizar esto. Mira. Ahí está. Bueno, dijimos que la carga era un poquito. ¿Qué tipo de rodamientos colocarían ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la carga es considerable? Se va a producir una desalineación importante, digo. Exacto. En realidad lo que se produce es una deformación en un ángulo de inclinación considerable en los apoyos que van a ser donde están los rodamientos, para lo cual lo que me va a permitir a mí, no sé por qué no me carga la presentación de PowerPoint. No me está, no la llego a ver cuando actualizo. A ver si tengo uno creo que tengo un PDF también. A ver ahí. Exacto. ¿Está bien? Se ve la fuerza me produce una deformación considerable. Voy a tener que tener en cuenta que seguramente un rodamiento rígido de bolas no me va a poder admitir el ángulo de giro de nuestro eje en el apoyo. Entonces voy a tener que empezar a ir pensando a utilizar rodamiento de bolas a rótula. Bien, esto va a ser principalmente cuando tengo un ángulo de giro excesivo. ¿Está bien? Sí, buenísimo. Bueno, y ahora vamos al mismo ejemplo, pero con una tercera variable que yo les voy a dar, va a ser que la carga F es bastante considerable. ¿Cómo dijiste? La carga, dijimos que la carga F era pequeña, después que tenía un valor considerable, y ahora les digo que la carga F va a tener un valor bastante considerable en relación a las anteriores. Siempre teniendo en cuenta que la deformación en los apoyos nos verifica según el criterio que nosotros hayamos adoptado. ¿Bien? Ustedes fíjense que la situación es la misma, lo que cambia es la intensidad de la fuerza a la que está sometido. ¿Qué tipo de rodamientos, se la pregunta, utilizarían en ese caso? Y habría que utilizar unos de rodillos para aguantar más carga radial. Muy bien. La idea es que al aumentar la carga, seguramente lo que tenga que hacer
de bolas, de hacer el cambio de elementos rodantes, ya sea bueno, bien. ¿Siguen hasta ahí el ejemplo? O sea, ¿entendieron cómo muchas veces para seleccionar un rodamiento tenemos que conocer a veces no solo el lugar donde va montado, las fuerzas que puede llegar a actuar, sino también las fuerzas, el valor de la fuerza, cómo puede actuar sobre un punto en el cual muy distinto a donde apoya. Por nosotros podemos decir que la fuerza apoya en la mitad del eje y decimos, ¿y qué tiene que ver esta fuerza con los extremos de los rodamientos? Bueno, la fuerza va a tener que ver porque produce una deformación que en el rodamiento la necesito conocer, perdón, en el apoyo la necesito conocer justamente por este caso. ¿Está bien? Bueno, a ver, vamos a seguir. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver este ejemplo. El segundo. Este ejemplo es exactamente igual al anterior, pero podemos decir que el elemento montado entre los apoyos va a ser, ya no va a ser como en el caso anterior, como dijimos, una polea, una cadena o un engranaje. En este caso nos aparece una fuerza axil. O sea que podemos decir tranquilamente que ahí en el medio está montado un engranaje de dientes inclinados. ¿Está? Planteemos la primera hipótesis, ambas fuerzas son pequeñas. ¿Qué tipo de rodamiento utilizo en cada uno de los apoyos? Analicemos el punto A. El punto A. Sí. Con contacto angular puede ser. Mira, lo que nosotros podemos, primera hipótesis, si las cargas son pequeñas, podemos decir, analicemos el punto A. Nosotros vemos que la fuerza Q actúa de la carga F hacia la reacción B. Por lo cual, nosotros podemos decir que el rodamiento en el punto A no va a estar sometido a carga axial. ¿Lo ven ustedes esos? Sí. Bien. Entonces ahora lo que me queda analizar es, digo, bueno, si la carga es pequeña, la deformación seguramente es pequeña, entonces como en el mismo caso anterior, voy a poner, dependiendo de la intensidad de la carga, un rodamiento rígido de bolas, uno de contacto angular o uno de rodillos de contacto angular. Perdón, de cilindros, de rodamientos de bolas a rótula y si aumenta la carga, de rodillos a rótula. ¿Está? Ahora, en A. Vos, en A. Vos fijate, la carga axil, ¿dónde está actuando? En F. O sea, está actuando. No, porque vos la carga axil la estás transmitiendo al. Vos fijate, si vos empujás la carga, empujás F, ¿qué reacción de vínculo va a tener que soportar esa carga? ¿A o B? Bueno, ¿Perdón? No, pará. Q. Yo veo la carga Q
que está actuando hacia la derecha. Entonces, ese eje a mí se me va a querer ir hacia la derecha. O los vínculos están mal. ¿Está No, bien? ¿Por qué no? Vos mirá, vos tenés una fuerza que va desde F hasta Q, una fuerza axil. Porque la fuerza axil no está en la punta del eje A, está en el medio. O sea, la fuerza axil te va a aparecer una vez que empiece a girar este engranaje supuestamente y te va a generar un empuje hacia B. Entonces vos de B vas a tener que poner algo que evite que se te mueva el eje. Perdón, profe, entonces ¿Siguieron? digamos en A no hace falta un rodamiento que soporte cargas axiales, eso es lo que dice. Exacto, vos mirá, que en A no se entera de que tiene carga axial. Quizás después, cuando esté todo montado, alguna pequeña reacción puede llegar a aparecer, pero el que va a tener que hacer la reacción de esa carga axial va a ser el punto B. ¿Me siguieron? Y si el Q estuviera invertido, al revés, el que No, aguantaría... exacto, tal cual. ¿Me siguieron ese razonamiento, no? Sí, sí, se entendió. profe, Bien. pero igual creo que los vínculos parece uno de primer grado el B y el otro de segundo grado el B, como está. Ay, se te entrecorta y no te llevo a contar, no te llevo a No, entender, porque me parece porque no está aplicado en nada. El tema Yo es le que está puse en el medio acá, del quizás, centro la esperen, fuerza. no, yo le puse acá un apoyo fijo y uno móvil, Pero no, pero igual no bueno, sé. no se guíe por eso, quise simbolizarlo como un apoyo. Quizás habría que invertirlo justamente en este caso, pero bueno, no se guíe por la formita del apoyo, simplemente guíense por el razonamiento de dónde va la fuerza, ¿está? Hagamos el razonamiento de B ahora. Dijimos, si ambas cargas son pequeñas, No, porque me parece porque nosotros no está podemos, aplicado les en nada. pregunto, El tema es que está en el ¿puedo medio poner un del rodamiento rígido de centro la bola? fuerza. Pero no, igual no sé. Si es sí, ¿por qué? Y si es no, ¿por qué no? Profe, no se escuchó la pregunta. No sé si yo no escuché o Sí, se cortó. Se está cortando un poco. Sí, justo se cortó en la pregunta. no hay problema. En el medio del centro, Lucas, La pregunta no te es, confundas más. ¿puedo en el apoyo B, siendo las cargas pequeñas, colocar un rodamiento rígido de bolas? Yo entendería que no, porque los rígidos de bolas soportan carga axial, pero muy poca. Claro, Bueno, o sea, habría que ver qué tan poca es, si es mínima. por eso, podemos pensar que si la carga es pequeña, podría poner un rodamiento rígido de bolas. ¿Está bien? Puedo tener esa alternativa. Tengo que evaluar el valor de la carga axial para definir si puedo usar o no un rodamiento rígido de bolas. ¿Está bien? Sí. Y ahora, Pero si la tendría que ver la ficha técnica para saber si soporta o no, qué tan pequeña es. Claro, vos siempre vas a tener el catálogo de rodamiento, siempre lo tenés vos vas a, los valores, esto que yo le estoy diciendo, tanto de Q y de F, los vas a tener. Y esos valores de Q y F, al tenerlos, vas a poder sacar las cargas equivalentes y con eso vas a poder entrar a la tabla de los rodamientos. ¿Está bien? ¿Me siguieron? Sí, se entendió. Entonces, Yo creo que si este muchacho se hay que recibe, ver bien si es el valor de la fuerza axial. Claro, va a ver, Pero bueno, sí, ustedes lo que en realidad a ver, ustedes lo que tienen que saber acá es que dependiendo la combinación de cargas va a ser la carga que yo voy a poner. Perdón, el tipo de rodamiento que voy a poner. Y que seguramente en su vida profesional les puede llegar a pasar que más de un rodamiento va a poder
suplir o satisfacer la necesidad que ustedes tengan. Entonces después ustedes ya con los números van a tener que hacer el cálculo de qué es lo que les conviene. A ver si puedo compartir esto. Le quiero mostrar esta parte. A ver. Fíjense, rodamientos rígidos de bola de hilera. Sí, este es el apunte que está en la presentación, que es lo mismo de la Profe, se está cortando un montón, no sé si presentación de Power. Sí, yo solo. No sé si yo a alguien tengo más le pasa. óptima mi figura, ¿eh? No, se le recorta, profe. Muy bueno. A ver, voy a ver si dejamos de grabar, voy a dejar de grabar a ver si podemos tener una mejor grabación. Total, esto lo que les voy a mostrar lo pueden sacar ustedes tranquilamente de los apuntes a internet y hacer los ejercicios en su casa. A ver, ahí estoy detenido. A ver, denme un minuto que... ¿Se escucha ahora? Y por ahora sí. Sí, bueno. Yo acá me figura que la tengo bien ¿cómo es? La conexión de red. Es más, tengo de 1, 2, 3, tengo casi de las 4 rayitas, tengo 3 prendidas. Bueno, lo que les quiero mostrar es la definición esta que dice que, no sé si estaba acá, dice, fíjese que dice, sus pistas son bastante profundas en ambos aros, por lo que su capacidad de carga es grande, tanto en sentido radial como axial. Sí, es verdad, pero si yo tengo una carga que ya sé que es considerable axialmente, ya voy a empezar a dudar del uso de este rodamiento. No quiere decir que no se pueda, pero yo como ingeniero voy a saber que si tengo una carga axial excesiva, ya tendría que estar colocando otro tipo de rodamiento en ese punto. ¿Tá? O sea que si la carga es pequeña, tranquilamente podemos poner un rodamiento de rígido de bolas. Ahora, ¿qué pasa cuando la carga puede ser, empieza a ser más excesiva? ¿Está bien? Vamos con este ejemplo. Estamos con este mismo ejemplo. Vamos a decir que ahora que las cargas son excesivas. ¿Qué rodamiento ustedes utilizarían? En el A podemos hacer el mismo razonamiento que en el caso anterior. Y si la carga F es excesiva, la deformación, seguramente voy a poder poner un bolas a rótula o de rodillos a rótula, dependiendo, ¿cómo es? Dependiendo el valor de inclinación. Profe. Sí, esperen un minuto. Sí, ¿Se pero... encontró desde cuándo? Yo la tengo bien, la conexión, ¿eh? Óptima la tengo. Sí, pero se corta un montón. Bueno, la idea es, analicemos el punto B. Profe, ¿quiere intentar armar un Meet? La otra vez probamos eso y mejoró un poco. ¿Qué cosa? Armar una reunión por Google Meet. La otra vez la probamos con el profe Daniel. Yo soy de madera con eso, ¿eh? ¿Eh? Soy de madera con eso, yo soy de madera con eso, no tengo ni idea cómo formarla. Y si no que la arme con un compañero y que pase el link por acá. ¿Cómo es? Que arme un compañero la reunión y que pase el link por acá por el chat del Congrega y nos unimos ahí y ahí puedes compartir pantalla todo. Ah, bueno, vale, sí, no hay problema. A ver, bueno, vamos a ver si se puede llegar a seguir un poco. Vayamos pensando en el rodamiento B, qué tipo de rodamiento pondríamos. Y uno con contacto angular se puede, que soporta cargas axiales. Bien, o sea, nosotros sabemos que el de contacto angular soporta cargas en ambas direcciones, ¿no? Vamos a ver. Acá. A ver si está compartido.
Sí. Deme un minuto. Como dijo el compañero, nosotros tenemos que el rodamiento de bolas de contacto angular nos va a servir para hacer una combinación de esfuerzo. Cuando tengo una carga axial excesiva y también tengo una carga radial, tranquilamente puedo utilizar uno de estos. Muy bien, ahí. También tengo que ver, recuerden que el eje va a tener una deformación, así que quizás voy a tener que leer un poco de estos rodamientos a ver qué tipo de deformación puede llegar a admitir y a ver, quiero ver si había Profe, rodamientos. profe, ahí un compañero pasó el link, si quiere entrar, porque otra vez lo volví a cortar. ¿En dónde lo pasó? Está en el chat del Congrea. Ah, acá. A ver, ¿esto cómo es? Ahora, ustedes. A ver, ustedes. Hola. A ver, voy a apagar este este micrófono. ¿Están todos ya en el ¿Están otro? todos ya en el... en el Google Meet? Tengo unos rodamientos de rodillos cónicos. Que si ustedes ven, también pueden ser usados en cargas radiales y axiales. ¿Está bien? Y fíjense que está determinada por el ángulo de contacto alfa, que es el ángulo de contacto entre ambos. O sea que yo también voy a poder ver, voy a tener que estudiar un poco para ver si puedo, dependiendo de la carga que yo tenga, puedo llegar a usar un rodamiento de este tipo. ¿Está bien? Quizás yo sé que siempre puede llegar a haber otro tipo de rodamiento a utilizar. O sea que a veces, si yo tengo una combinación de esfuerzos, de deformaciones excesivas, lo que tengo que tener en cuenta es que siempre tengo que averiguar más de un tipo de rodamiento, que seguro va a haber más de un tipo que me pueda llegar a mí cumplir mi necesidad, pero hasta cierto punto. Yo creo que uno de contacto angular con uno de rodillos a rútula pueden llegar a ir, pero si yo tengo una deformación en el ángulo, quizás ya descarte el de rodillos y use el de contacto angular. ¿Me siguen? Sí, buenísimo. Bien, bueno, vamos ahora, a ver, vamos ahora, bueno, este es un ejemplo, una combinación de ejemplos que podemos llegar a hacer de la misma manera. Les voy a decir a ustedes qué tipo de rodamiento pondrían en cada uno de los cojinetes, ¿no es cierto? Supongamos que el círculo grande es una polea y los círculos centrales son unos engranajes cilíndricos. Y este no puede ser el ejemplo anterior, que solo un rodamiento va a soportar cargas axiales. No, en este no tenemos cargas axiales, porque el rodamiento dijimos, el engranaje era de dientes rectos. ¿Está bien? Entonces, yo voy a tener que tener, en este caso, dependiendo de la deformación, quizás en el primer apoyo que está de la izquierda, podría llegar a ser un rodamiento rígido de bolas. Y dependiendo la deformación que me puede llegar a mí a generar esa polea con el momento torsor a transmitir y la tensión de montura, tendría que ver qué ángulo me genera para definir si uso, en este caso, un rígido de bolas
uno de contacto angular, uno de bolas a rótula o uno de rodillos a rótula. ¿Está? Pero, a ver, lo que les quiero decir es que piensen que el razonamiento es muy parecido a los que hicimos hasta ahora. ¿Está? Sí, genial. De la misma manera, si yo cambio esos engranajes cilíndricos por engranajes axiales, si la carga va hacia la polea, seguramente voy a tener que tener en cuenta principal diseño de ese engranaje que está acá en el medio. Ahora, si la carga viene para este lado, y quizás con solamente tener un rodamiento en este punto que a mí me soporte la carga axial, va a ser suficiente. ¿Está bien? Sí, sí. Bien. A ver acá. Acá los quiero ver. Los voy a dejar 5 minutos. Son y 43. Y 48, piensen, y 48, mejor, vamos a hacer. Y 50, 20 y 50, vuelvo y me dicen qué tipo de rodamientos ponen en A y ponen en B. Fíjense en los apuntes. Está esto, ¿eh? ¿Se entiende? Es un eje que está vertical, donde tiene el apoyo A y el apoyo B. Tiene dos tipos de rodamientos. Tengo que ver qué pongo en A y qué pongo en B. Y teniendo en cuenta que la fuerza va para arriba. Una pista. Acá no solo se tiene en cuenta el rodamiento a utilizar, sino también el diseño del eje que tenemos que montar. Tal cual. Eso es una. De alguna manera yo tengo que hacer que el eje no se me escape. ¿Cómo? No entendí eso. Bueno, no importa eso. Ahora después yo se lo explico. Piensen qué tipo de rodamientos pondrían en cada uno de los dos, en los dos apoyos. Sí, en realidad no tendríamos una carga radial en B. No, hay... O sí, podemos definir que la carga radial en B va a ser el apoyo mismo podríamos decir, de el esfuerzo que puede llegar a generar el eje. ¿Está bien? Claro, sí. Exacto, pero no sería en principio, no sería una carga para tener en cuenta en ese rodamiento. Sí, a lo que me gira ahí, que seguramente por algún motivo lo tengo que... ¿Qué pasa? Sí, ma. ¿Qué pasó? Perdón. Sí, no tengo nada, no se preocupen que estaba viendo acá el apunte, quería ver si esto lo tenía más abajo en el apunte, pero estaba viendo eso, pero sí, me acordé de eso, que si se lo muestro ahora, lo van a ver todos. Sí, se ve, se entiende mejor aparentemente. No hay que usar nunca más el Congrea. Desinstalen el Congrea. Lo que pasa es que, bueno, nosotros por un tema también legal, a modo institucional, lo tendremos que usar, ese es el tema que tenemos. Creo que el Meet está abierto para la facultad también. Ah, ¿está? Sí. Sí, Hay está profes abierto, que está tienen, habilitado para hay toda profes que la... tienen cuenta también y se puede grabar todo. Ah, buenísimo, mirá, voy a empezar a investigar en eso. Yo soy La facu con todo esto tiene, a los de las profesores le da reuniones. una cuenta premium para que puedan grabar. Ah, buenísimo, mirá, voy a ponerme... espero no, porque no... Esperemos que volvamos a la facultad cuanto antes, ¿no es cierto?
Pero es una herramienta que suma mucho. Sí, pero yo creo que la presencialidad suma mucho más que, que cualquier herramienta. ¿Yo le puedo ceder el administrador a Leonardo? Bueno, ahí estamos en tiempo. Ese cartelito se puede sacar si querés, ¿eh? Ahí donde Este, se ahí ocultar. dijo ocultar. Ahí está. Gracias. Bueno, ¿pensaron en qué tipo de rodamientos pondrían en uno y en el otro? En el A se puede poner un axial de rodillos a rótula. Sí, sí, en el enlace podría poner cualquier tipo de rodamiento axial. Tendríamos que ver los valores de la combinación de esfuerzos. Se podría poner de rodillos, quizás también uno de bolas. Eh, pero bueno, ahora vamos a ver cómo lo montamos, pero sí se podría poner sin ningún problema. Y en el B, ¿qué pondrían? Y uno que soporte axial y también flexión. O sea, sí, flexión. Primero, ¿por qué flexión? Y porque el árbol no va a estar girando. El árbol va a estar girando. Y vos decís que A ver, aunque sea mínima, tampoco no sabemos si es mucho, si es el valor, digo. está bien, vos decís que va a estar girando. Y para vos ese giro, ¿está bien? En el rodamiento B, ¿cómo se va a transformar esa fuerza? En carga radial, profe. En una carga radial, muy bien. Y entonces, si yo tengo una carga radial en ese rodamiento, nosotros dijimos, en A pongo un axial, o sea que el peso del árbol y la fuerza vertical que me está generando en ese tramo ascendente, yo lo voy a tener que soportar con un rodamiento axial, ¿no es cierto? Un rodamiento, sí, un rodamiento axial. Ya vamos a ver que ahí voy a tener que tener en cuenta tanto, fíjense que la fuerza va para arriba y el peso va para abajo. Entonces voy a tener que poner un rodamiento axial que cuando yo lo coloque y empiece a girar, si la fuerza va para arriba, no me genere o no se me vaya el eje, no se me escape el eje. Entonces ahí quizás voy a tener que jugar con un diseño del eje. Pero en B yo necesito, en este caso, que tenga un apoyo lateral, sería en este caso.
como dijo muy bien el compañero, si Con el uno eje... rígido, ¿Cómo? uno rígido de bolas estaría bien ahí. Con uno Claro, rígido de bolas estaría bien ahí. en el punto B lo podemos solucionar con un rígido de bolas, porque ¿qué fuerza estaría soportando ese rodamiento? Si nosotros dijimos que con el A soportamos tanto el peso como la fuerza de trabajo. El B tendría que hacer algo que me sirva de pivote para que el eje no me gire para cualquier lado. ¿Me siguen? Sí, o sea que solo soporte la flexión. Sí, podemos decir que fue el pandeo que me puede llegar a producir esa fuerza o el peso del eje, que al estar en una cara, quizás nosotros estamos acostumbrados a ver los rodamientos horizontales, en este caso, al ver una cara vertical, se me transforma automáticamente en una carga radial. No sé que tranquilamente podría poner uno rígido de bolas. ¿Bien? Sí, perfecto. A ver si acá hay... Bueno, esto es un rodamiento axial colocado para poder solucionar el tema de el peso del eje. Fíjense en que, en este caso, al revés del eje del ejemplo que vimos, la carga axial va para abajo. O sea que este eje, o sea, esta cara de apoyo del eje, es la que hace la forma de contacto con el rodamiento, que es la que transmite a través de lo que sería, en este caso, la pista superior le transmite la bola se lo transmite a la pista inferior y la pista inferior se lo transmite a lo que sería el bastidor, que en este caso figura como asiento. ¿Está bien? Sí. Ahora yo quiero volver con este caso. ¿Por qué? Con un axial yo soluciono este tema. Pero ¿qué pasa acá? La fuerza no va para abajo. Acá la carga axial va para abajo. Si yo tengo una carga axial en sentido vertical, el eje se me escapa. ¿Me siguen? Vertical, pero para arriba. Vertical ascendente, perdón, sí. Si la carga en vez de ser axial descendente es axial vertical, perdón, axial ascendente, se me escapa. Sí, está bien. Se me desmonta automáticamente. Entonces, lo que voy a tener que hacer es buscar, a ver dónde me quedaron los archivos acá. Acá, acá. A ver si está acá, en este apunte estaba. Acá. Voy a tener que utilizar un rodamiento axial de bolas, pero quizás tenga que usar uno de doble efecto, de que en algún lugar tenga que trabarlo para que no se me escape. A ver si es este el caso, acá si no. A ver si, no sé si tengo acá un ejemplo de esto. A ver si puedo abrir el PowerPoint acá. Quizás acá quiero que en el PowerPoint estaba. Profe, una ¿Sí? consulta. Decime. ¿Eso implicaría hacerle algo al eje para que pueda ser sostenido por el rodamiento? Exacto, sí, sí. Vos, como nosotros en el trabajo práctico hicimos un cambio de sección, ¿te acordás? Para poder sostener el rodamiento, de esta manera igual. Está bien, sí, eso lo entiendo, sí, pero algo extra para que no se, porque la fuerza va para arriba, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, yo voy a tener que hacer un montaje quizás Para que no se vaya, para que no se vaya. Quizás tenga que que no se colocar vaya otro el rodamiento. rodamiento. Quizás tenga que colocar otro rodamiento arriba o tenga que cambiar el diseño. Quería ver si tenía un ejemplo acá, si no se los voy a ver, pero bueno, espere que ahora estoy... ahí está, por eso. ¿Dónde lo encuentro?
Yo lo abrí recién, che. ¿Lo ven ustedes acá? Este es el PowerPoint. Ah, por eso. ¿Y por qué no lo tengo acá? Ah, acá está, ¿verdad? Tiene que estar acá, acá está. Estaba en este cosito de ocultar. Acá abajo está. Ahí está. A ver si tengo acá uno de doble efecto. Yo creo que había. No, es este. No, es este mismo. Este tendría que ser. Fíjense que este tipo de rodamiento va a tener las bolas que te va a poder soportar cargas axiales en ambos sentidos. Entonces, de alguna manera, yo voy a tener que hacer algún diseño. Fíjense, ven que acá hay debe haber como un postizo o algo, que seguramente en la punta del eje voy a tener que cargar a este postizo para que la carga axial elevada se me transmita a las bolas superiores. ¿Me siguen? Fíjense que lo que sería el rodamiento, está apoyado acá y a su vez acá abajo. ¿Está bien? Está bien, sí. Es un diseño complejo, pero bueno, quiero más o menos para que ustedes lo tengan presente, ¿está? Profe, y ahí sería que las bolas de abajo aguantan, digamos, el peso del eje y las de arriba. Exacto, ¿La fuerza? sí, sí. Sí, porque si no, vos fijate que tendrías, si pones un tipo de bola sola, hay algo que estaría girando. Si hace esfuerzo por un lado o por el otro, hay alguna que estaría girando en el aire. Estaría girando falsamente. Claro, tenés que tener los dos sentidos de fuerza acá, tenés que aguantarlo. ¿Se entendió? Bueno. Sí, profe. Pero no lo podríamos solucionar con hacerle una ranura por lo menos al eje y colocarle una arandela Sí, seguro. pero vos pensás que ese eje está girando. Si vos pones una arandela seguro, esa arandela es para cuando vos tenés, no es para soportar carga, sino que sería para poder soportar una carga pequeña para que el rodamiento se quede en un cierto lugar. Pero ya cuando vos esa carga la tenés que tener considerable en un diseño, ya no podrías optar por esa solución. Ah, ¿bien? Ok. Sí, gracias, profe. Bueno, este es complicadísimo. Esto se los voy a dejar a ustedes. Háganle un print pantalla. Se los voy a dejar a ustedes para tarea para el hogar. ¿Entienden lo que es esto, no? Es un eje voladizo con un solo apoyo. Algo que sería casi inverosímil de verlo. ¿Y eso, un ejemplo en la vida real? Me mataste. Pero si se pensó y hay solución de esto, en algún lado tendría que estar. Pero bueno, no es fácil, no se los quiero decir. Confiamos en ti. No se los quiero decir. Quiero que lo averigüen ustedes. Profe, por ahí un ejemplo sería un eje que quedó así en voladizo y en la punta tiene una polea, ¿no? Eso sí lo vi en varias máquinas. Como colgando la polea en Sí, la pero punta. ¿sabes qué pasa? Bueno, pero seguramente si vos desarmás esa máquina, el eje no tiene un rodamiento acá. Continúa y tiene otro acá a X distancia. Claro, sí, siempre siguen para atrás, ¿verdad? Siempre sí, por eso es difícil esto, por eso se los voy a dejar para el hogar. Después me lo mandan por privado y cualquier cosa en la próxima clase práctica yo les digo cómo se solucionan. Bueno, esto es fácil. Yo les quiero mostrar acá un motor eléctrico. Este motor eléctrico, como verán, tiene un rodamiento blindado, que son rodamientos que son libres de mantenimiento, no se engrasan, nada, cumplen su vida útil seguramente con el motor. Se cambiará, no sé o no, pero bueno. ¿Qué tipo de fuerzas hay en un motor eléctrico?
un torque constante. Acá nosotros tenemos un momento todo constante y seguramente acá vamos a tener una polea montada y vamos a tener un pequeño voladizo. Y fíjense que en su mayoría los motores tienen unos rodamientos rígidos de bola. Quizás cuando empecemos a hablar en motores más grandes, habría que ver si ya cuando estamos hablando de poleas considerables, quizás ahí sí tengamos que tener otro tipo de rodamiento que seguramente el que diseñó el motor ya lo tiene en cuenta y quizás en vez de tener uno de rígido de bolas, tiene uno de bolas a rótula. Pero bueno, eso va a depender mucho de del tamaño del motor. ¿Se entiende? Pero bueno, le quería mostrar esta parte. Y a ver acá, esto, a ver si este tipo de rodamientos, estos son dos rodamientos de rodillos cónicos. Ustedes normalmente viajan o han viajado en vehículos que los llevan. A ver si se imaginan dónde y por qué. Eso va en coso, en las ruedas. Las ruedas de los vehículos. ¿De qué tipo de vehículos? De los camiones, micros. Particularmente no, este tipo. Pero sí van en ruedas. Esto, para que se den una idea, son los extremos de los ejes de los trenes. Vieron que cuando ustedes ven un vagón de tren, tienen la rueda con una caja de cojinetes y una tapita. Bueno, adentro de esa tapita está esto. Particularmente, seguramente acá en Argentina los de carga sean de rodillos, no sean rodillos cónicos. Este diseño en particular, normalmente los usan los trenes de alta velocidad porque se dieron cuenta que cuando el tren a alta velocidad agarra las curvas, descubrieron que hay una combinación de esfuerzos. Si ustedes pensamos nosotros el tren, y el tren está soportando una carga netamente radial, ¿no es así? Es el peso del vagón dividido la cantidad de ruedas, y ahí podemos sacar la cantidad de esfuerzos radiales que va a tener el eje. Al ir por una sola vía, eso no, es como que no tendría una carga, que se genere una carga axial, ¿me entienden? Pero en los que son de alta velocidad descubrieron que en las curvas tenían una pequeña diferencial entre ambas ruedas y que esa generaba una carga en este tipo de disposición, generaban unas cargas axiales. Entonces, con los años fueron cambiando de los que son de rodillos cilíndricos a rodillos cónicos. ¿Se entendió? Sí, creo que lo vi en Archivo cuando explicaban el tren bala Puede ser. del origen de la curva que descarrilaba, creo. Claro, sí. Yo justo a mí me... Una fuerza científica muy grande y lo descarrilaba. Exacto, sí. Yo estoy preparando, a mí me nombraron para ser profesor ahí en diseño de componentes ferroviarios, que sería la misma que están viendo ustedes, pero para lo que sería ferroviario. Bueno, y la parte de rodamientos, agregamos toda la parte del rodamiento de los ejes. Así que bueno, justo estaba viendo y me gustó traer el ejemplo. Sí, No sé si acá en Argentina, les digo sinceramente, si hay este tipo de configuración en Argentina. Sé que son de rodillos cilíndricos seguros. Bueno, vamos a seguir esto para que vean. Esto es, a la derecha, fíjense que ven una polea con 5 canales. Esa polea de 5 canales es la polea que alimenta el momento torsor desde un motor hasta el eje del plato de un torno. Fíjense que, como nosotros sabemos, en un torno nosotros no solo vamos a tener fuerzas axiales, fuerzas radiales,
que es lo que me va a producir a mí la profundidad de la herramienta. Cuando yo mecanizo un material y quiero darle profundidad, lo que estoy haciendo agregando un esfuerzo radial. Sino también cuando yo hago el avance de la herramienta, lo que sería longitudinal, estoy generando una fuerza axial. Entonces, si bien todos los pesos del eje, fíjense que tienen estos dos rodamientos de rodillos, ¿por qué? Porque el peso va a estar agarrado en el bastidor con estos rodamientos. En algún momento tengo que tener en cuenta de que a través del mecanizado que yo estoy realizando, me van a aparecer combinaciones de esfuerzos radiales y axiales. Por eso, dentro de lo que sería esta caja de rodamientos del torno, hay una combinación de rodamientos de contacto angular. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. ¿Se ve y se entendió el porqué? ¿Y se entendió el dibujo de la máquina? Claro, porque Sí, en sí. este caso, con un solo rodamiento no te alcanza, tenés que combinar el efecto de los dos, digamos. Exacto, porque vos tenés, cuando vos arrancás la viruta, podés generar un esfuerzo axial hacia un lado o hacia el otro. Entonces tenés que compensarlo. Y los rodamientos estos de rodillo que están acá son los que soportan principalmente todo lo que es el peso del eje y también las cargas radiales de mecanizado. ¿Está? ¿Se entendió? Estos son simplemente, les quería mostrar algunos tipos de usos distintos que no son normalmente, justo mira, en una empresa donde yo trabajaba, habían comprado unos tornos muy grandes, estamos hablando de tornos de 50 caballos, 5 metros de largo, para ser mecanizados pesados, y no podían lograr una tolerancia, no me acuerdo si tenían tolerancia de milésimas de milímetro, una cosa así, y se habían dado cuenta de que uno de los rodamientos estaba roto. Entonces, bueno, justo a mí me tocó el proveedor, el que vino a arreglar la máquina, no lo conseguía y justo me dijo, bueno, déjame, yo te lo conseguí y se lo conseguí, no sé cómo. Me acuerdo que con un par de proveedores lo buscamos y encontramos justo el que iba. Creo que era un Tinker, no me quedé de modelo. Y ese había sido uno de los problemas por cual el torno no llegaba a cumplir las tolerancias para las cuales había sido fabricado. Profe, y una consulta. Sí. En un caso así, en el que por ahí no en un torno, pero no sé, en otra cosa que tengamos que aguantar carga axial y radial y combinar dos rodamientos, ¿qué tenemos que poner? El que soporta la carga axial, digamos, antes que el No, de los ahí ya, rodillos. ahí, sinceramente, ya me mataste, no te lo sabría decir. Yo por lo que entiendo acá es que lo que primorea es el peso de los componentes con los rodamientos estos radiales y en algún lado, seguramente lo más cercano que puedas hacer del usillo, poner el de contacto duales. Porque vos pensás esto, vos pensás que acá el peso del eje seguro descansa sobre los rodamientos rodillos. Ahora, si vos pones el de contacto angular antes que el de rodillo, lo que vas a hacer seguro es estar descansando el esfuerzo sobre los rodamientos de contacto angular. ¿Está bien? Recuerden que normalmente los de contacto angular, por no decir siempre, se montan de a pares, ¿no? Eso lo tiene claro. De a pares se refiere que son dos enfrentados. No, de a dos, no importa, pueden que estén enfrentados o no, pero siempre tienen que ir juntos, tienen que ir dos, no puedes poner, normalmente de contacto angular no se suele montar de a uno solo. En este, claro, en este caso la axial la vamos a tener de las dos maneras, para un lado y para el otro. Bueno, sigamos. Bueno, En el dibujito ahí están los dos, no llegaba a verlo bien, Carlos, las dos bolillitas. sí, acá hay dos, son dos, uno enfrentado. Está bien. Pues, Vamos a ver un mixer o una de estas mezcladoras que... ¿alguno tiene idea cómo funciona esto?
Esto en realidad tiene un motor que normalmente es, o puede ser un motor eléctrico independiente, perdón, un motor a explosión independiente, o tiene un motor, el cardan que va a las ruedas traseras, tiene un acople que puedes alimentar esta caja de movimiento, ¿no es cierto? Sería. Esto adentro tiene una hélice. La hélice, ustedes fíjense que normalmente el camión, cuando vean un camión que está constantemente girando en la calle andando, significa que ese está lleno. ¿Por qué? Porque el hormigón tenés que tener un aproximado de 40 minutos como máximo desde que se produce la mezcla con lo que sería la tierra, el cemento, perdón, las piedras, el cemento, la arena y el agua. Eso, una vez que se mezcla, ya empieza a trabajar. Entonces uno tiene alrededor de 30, 40 minutos para llegar a destino y volcarlo donde lo necesita. ¿Por qué? Porque si tarda más de ese tiempo, el hormigón se empieza a solidificar y lo que hace va perdiendo resistencia, ¿no es cierto? Entonces, mientras más se tarde en volcar, menor resistencia va a tener el hormigón. Después, bueno, hay un tema de asentamiento que tiene que ver con la cantidad de agua, pero bueno, eso es anecdótico. A lo que yo le quiero decir es una cosa. Esto tiene un helicoide, tiene como si fuera una o dos hélices todo alrededor, soldado en el tanque, en lo que sería el trombo, que va girando para un lado. Entonces, cuando va girando para el lado y el camión está andando, eso significa que está mezclando. Ese helicoide tiene cierta inclinación y lo que hace es que el material, en vez de salir, entre hacia adentro del trombo. Entonces, cuando el camión llega a destino, el maquinista lo que hace, le invierte la velocidad, le invierte la marcha, le invierte el sentido de giro, y lo que va a hacer ese helicoide va a hacer girar para el otro lado. Entonces, como el helicoide está girando para el otro lado, empieza a salir por la torreta del fondo. Es tan sencillo como esto. Sería como un tornillo sin fin. Claro, para un lado enrosca, para otro lado desenrosca. Lo que pasa es que eso el helicoide debe tener 50 centímetros, que va soldado todo a la vuelta y quizás da una vuelta y media o dos vueltas dentro de ese trombo grandote que vemos. Entonces yo les quería mostrar acá, fíjense que esto está teniendo un rodamiento, dos rodamientos, un rodamiento de rodillos a rótula. ¿Por qué? Y fíjense que esto está bastante pesado. Entonces, en vez de tener de bolas a rótula, tiene rodillos. Y a su vez, se tiene que tener en cuenta que esto gira tanto para un lado como para el otro. O sea que por un lado va a estar apoyado, fíjense acá donde está la lupa esta, se ve que está apoyado el rodamiento, ¿está bien? Para que donde descansa el trombo. ¿Se entendió? Acá, bueno, hay otros par adentro. Pero bueno, lo que le quería mostrar esta parte del trombo, no sé, me pareció... me llamó siempre la atención hasta que un día vi cómo funcionaba uno y dije, uno que piensa que es una ciencia y en realidad es una boludez. ¿Se entendió? Y ahí en ese caso el rodamiento soporta cargas radiales mayormente. No, acá tenemos radiales y axiales, en este caso. Ah, claro, el axial cuando genera que Y por entre. el peso El axial te de genera la carga. el peso, claro. Acá sí tenemos una combinación. Pero acá ya estamos hablando de rodamientos bastantes. Fíjense que este rodamiento, no sé, debe tener 20 o 30 centímetros. Y estamos hablando de una industria que está ya hacia el funcionamiento, hacia que fíjense que más allá de los radiales, que quizás si tendríamos una carga axial no pondríamos un rodamiento de rodillos o algo, fíjense que acá el diseño y el cálculo habrá dado que este tipo de rodamiento es más apto. ¿Por qué? Fíjense que este rodamiento, a su vez, esta punta de eje acá, si bien esto está apoyado, esta punta de eje debe estar aguantando unas bastantes toneladas cuando está cargado, ¿no es cierto? Entonces quizás lo que se primordia es el apoyo inferior de este rodillo cuando está el cilindro lleno de concreto. ¿Está?
Claro, el mayor esfuerzo El, sería ma- ese, en el el sentido mayor radial. esfuerzo que están teniendo en cuenta es cuando está el camión, quizás está el rodillo girando cargado y quizás ellos, para que lo diseñó, dice, bueno, mi mayor esfuerzo ya lo ha demostrado y de esta manera les verificó mejor con un rodamiento de este tipo. Y bueno, creo que no sé si hay algo más. Acá También puse. hay que tener en cuenta los rodamientos que tiene al costado también que sostiene el trompo. Sí, esto tiene una cuna donde tiene unas ruedas que sí, debe tener unos rodamientos que producen el giro y lo sostienen. Que eso sí, esos rodamientos van a estar sometidos principalmente a cargas radiales, ¿no? Sí, claro. Bueno, acá tenemos unos rodamientos axiales, bueno, para que vean dónde nosotros usamos, que quizás no se llegan a ver dentro de las agujereadoras, los usillos están sostenidos con este tipo de rodamiento. Y a ver si puse algo acá. Acá puse dos ejemplos, porque este ya lo había puesto antes, este me quedó. Acá puse un ejemplo que me llamó la atención. Fíjense que debo tener una carga radial considerable y también tengo una carga axial. Y como les dije anteriormente, fíjense que si bien los rodamientos de rodillos cilíndricos no soportan cargas axiales, fíjense que la carga esta axial, como vimos antes, fíjense que la carga pasa por el eje, en ningún momento esta carga hace esfuerzo sobre el rodamiento de rodillos cilíndricos y sí apoya en esta carga del rodamiento de rígido de bolas. Entonces quizás acá se ve mejor lo que yo les comenté, a ver si era... Sí, acá, que la carga ejemplo, axial solo está claro, en un mira, solo rodamiento. tendría que poner acá la foto esa, es lo que le quise decir, quizás me lo comí, no lo puse, pero bueno, con ese ejemplo se ve clarito por qué el rodamiento A no está sometido a una carga axial. En este caso pusieron se ve que esta carga radial debe ser considerable, por eso acá pusieron uno de rodillos cilíndricos. ¿Está bien? Claro, es por el diseño del eje, el escalonamiento hace que la carga Exacto. actúe La solo. carga axial actúa en esta carga del eje. Si nosotros la vamos transportando, fíjese que en ninguna cara actúa del eje del rodamiento cilíndricos y sí actúa en la cara interna del rodamiento, de la pista interna del rodamiento rígido. Sí, ahí se ve mejor que en el de arriba, ¿no? Vamos a hacer así, a ver. ¿Sí? Ahora se rompe todo el Word. ¿Puedo decir? Nada. Acá. Ahí. Bueno, muchachos, esto es lo que les quería mostrar, simplemente para que vean que más o menos que para que tengan el criterio de cómo seleccionar un rodamiento y que quizás no siempre la selección va a ser única, sino va a ser, puede ser variada o combinada como en algunos casos. Quizás a veces por un tema de diseño, los rodamientos que vean en un eje son iguales. Por un tema quizás más allá de una simplificación de cálculo, un tema puede ser de stock, de mantenimiento, de inventario. Como les va a pasar a ustedes en el trabajo práctico, cuando seleccionen los rodamientos, fíjense que seguro el rodamiento que vayan a poner en el lado donde está la polea va a ser mucho más chico que el que tengan del lado del piñón, porque de un lado van a tener los esfuerzos del momento torsor a transmitir y del otro no. ¿Está? Está bien, sí. Así que bueno, la idea es que poder ver un poco los criterios de selección y tener un poco un panorama de algo que quizás no lo veníamos haciendo. ¿Qué les pareció este tipo de clase? ¿Les abrió un poco más el panorama? ¿Les abrió un poco más la cabeza? ¿Los hizo pensar? Sí, Muy bueno. Está bueno ver el ejemplo así con fotos en la vida real. Bien. Bueno, la idea es esa, ¿viste? La idea es que
cada vez que a nosotros se nos presente este dibujito, que es una flecha con dos cositos, sepamos en la vida real que quizás esto es un eje, estos son los rodamientos y acá tengo una carga que me produce un cierto tipo de deformación. Eso es lo que nosotros apuntamos que nos demos cuenta. Fíjense cómo nosotros con solamente 2 datos, que arrancamos el cuatrimestre con el peso y la velocidad, hoy por hoy ya tenemos un proyecto donde cual estamos calculando hasta el ángulo de giro, al ángulo que se va a girar el rodamiento que vamos a poner. Y fíjense que lo único que hicimos fue dar 2 datos. Y después ustedes fueron desarrollando los distintos trabajos para poder, desarrollar el proyecto. La idea es esa, la idea es que ustedes adquieran el criterio para poder ver en la vida real o poder identificar o poder ver una máquina e identificar pictográficamente esto. Yo me acuerdo que después que vi estas cosas iba al trabajo y me paraba una máquina y me ponía a ver, esto tiene un esfuerzo para acá, esto viene para acá, esto para allá, esto se puede deformar de este lado, se deforma del otro. Me parece que ese rodamiento estuvo mal puesto, ahí yo pondría otro tipo. O quizás pondría un rodamiento blindado porque en esa parte de la máquina hay un proceso que genera mucho polvo. Y eso lo van a ver ustedes quizás con un poco de teoría, un poco de práctica y un poco de criterio. Que es lo que espero que se hayan llevado hoy de la clase. ¿Está? Sí, genial. Muy buena la clase, profe. Buenísimo. Vamos a tratar de anexarla. Hoy es jueves. El lunes a las 19 horas comenzamos con con engranajes. Y el de 6:30, ahora tengo que preparar a las 7 menos cuarto, vamos a hacer el parcial de rodamientos. Va a ser sencillo, no va a ser mucho más de lo que vimos hoy. Lo que sí, lean un poco el fin de semana, que la idea es tomar, como siempre, lo que damos, lo que vimos. Así que bueno, estudien y buen fin de semana. Los veo el lunes. El lunes seguro que no tengamos clase práctica porque Ricardo va a arrancar con rodamientos, perdón, con engranajes. Así que nos veremos el jueves. Buen fin de semana. Buen fin de... Bueno, y espero que les haya ido bien hoy. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós. Bueno. Gracias. Gracias, Mariano. Dale.